Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Esperando y Apresurando Podcast. Muy contento de que juntos sigamos en esta misma conversación, sentados a esta mesa, donde cada vez profundizamos más y más sobre un tema que es clave y nos compete a todos como generación, siendo parte de la iglesia de los últimos tiempos, somos parte de esa generación. Y en este episodio puntualmente le puse de título Hijos del Día. La idea de estos próximos minutos es que podamos profundizar en qué es ser un hijo del día y qué es ser un hijo de la noche. Poder identificar en qué lugar está nuestra vida, en qué lugar está ubicada nuestra vida, en cuál de estos dos grupos. Así que quédate hasta el final, estoy seguro que va a ser de bendición. Y sin más preámbulo, mi nombre es Matías Aurich y esto es Esperando y Apresurando. En este episodio quiero profundizar en unos versículos que se encuentran en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y capítulo 5. Estos dos capítulos son clave porque abarca muchos temas y muchas cosas que tienen que ver justamente con todo esto, con los últimos tiempos. Acá el apóstol va a hablar de cómo va a ser este proceso en cuanto a la resurrección puntualmente de los muertos en Cristo, o incluso de los que estén vivos en ese momento, cuando se inicie esto que podríamos decir como la procesión de la venida de Jesús. O sea, un proceso en el que Jesús va a ser visto por todo ojo en todas las naciones en las nubes al sonar la séptima trompeta, que eso lo vamos a estudiar más adelante con el libro de Apocalipsis puntualmente. Pero acá en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y 5, el apóstol narra y relata y comparte cómo va a ser este proceso y utiliza varias palabras, varias cosas puntuales, pero entre todos estos versículos es donde aparece esta cuestión de hijos del día o hijos de la luz e hijos de la noche o hijos de la oscuridad. Hace una comparación de dos tipos de hijos, ¿no? De dos tipos de personas, de dos tipos de cristianos, de dos tipos de personas que ven o no ven las cosas, entienden o no entienden las cosas. Vemos que en la palabra, a lo largo de todo el relato bíblico, nunca hay un punto medio. Nunca hay como un momento en el que yo puedo tener un poco de esto y un poco de lo otro. De hecho, uno de los 7 mensajes a las 7 iglesias en Apocalipsis también, puntualmente a la iglesia de la Odisea, Jesús va a estar diciendo: prefiero que sean fríos o calientes, no tibios. O sea, este punto medio no existe. Nacemos de nuevo y morimos a nosotros mismos. No hay vivir un poco de mi vida y un poco de la vida de Cristo, un poco de la vieja vida y un poco de la nueva vida. Todo el tiempo Dios nos lleva a una vida radical, una vida donde pongamos límites y donde entendamos y tengamos claridad de qué lado estamos. Y en pos de eso tomar las decisiones y vivir reflejando esa realidad. Entonces vemos que acá Pablo habla de esta cuestión y habla justamente de este concepto que muchas veces hemos tenido, de que Jesús viene como un ladrón en la noche, lo cual es cierto, pero no para todos. Entonces acá es donde empezamos a ver y a desglosar esta diferencia entre lo que son hijos del día e hijos de la noche. Así que quiero leerte algunos versículos puntuales del capítulo 4 para que entendamos un poco el contexto. Pablo en el capítulo 4 está hablando sobre la esperanza de la resurrección, ¿sí? A la mitad del capítulo, a partir del versículo 13, arranca hablando de esta cuestión, ¿no? De la esperanza de la resurrección. Aquellos que murieron en Cristo van a resucitar primero, después aquellos que lo estemos viendo cara a cara o estemos vivos en ese momento, y así va relatando todo. Pero fíjense como a modo de complemento de todo lo que vamos a estar viendo hoy, dice en el versículo 14: pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Fíjense, usa la palabra vuelva. El original de esta palabra vuelva tiene que ver con la palabra parousia o parousia, que tiene que ver con la llegada de un propietario, es decir, alguien que es dueño y que llega a un lugar, ¿sí? Alguien que es propietario de ese lugar al que está llegando. Entonces nos da la pauta de que nos está mostrando un Jesús que no solamente viene a restaurar todas las cosas, sino que viene como un dueño de todas las cosas. Viene con la autoridad completa sobre todas las naciones. Por eso dice que todo ojo lo va a ver, toda lengua va a confesar que Él es el Rey,
que Él es el Señor de señores, que Él es el príncipe de paz. Entonces, es clave entender esto. En primer lugar, Cristo es el dueño de todas las cosas. Y Él se va a centrar como autoridad, como rey de todas las naciones. Eso es una realidad. Y ahí sigue desarrollando los versículos y vamos a encontrar otra palabra que es muy interesante en todo este relato, que está puntualmente en el versículo 17. Dice, luego junto con ellos, es decir, aquellos que hayan muerto en Cristo, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Dice para encontrarnos. Y en el original tiene que ver con la palabra apántesis, que significa salir a recibir a alguien para escoltarlo para entrar. No sé si alguna vez te pusiste a pensar en estas palabras o en esta profundidad, pero esta palabra apántesis tiene que ver básicamente con salir a recibir a alguien para volver a ingresar nuevamente. El ejemplo más práctico es cuando llega alguien a nuestras casas, una visita. Llega la visita, aplaude, toca la puerta, toca el timbre. Salimos a recibir a la visita, pero no nos quedamos afuera con la visita, sino que ingresamos. Entonces, esta palabra apántesis tiene que ver con como pueblo, como iglesia, vamos a encontrarnos en las nubes con Él para luego descender y que Cristo gobierne y restaure todas las cosas, preparando el camino ¿para quién? Para el Padre. Entonces, esto es súper importante. Pero el tema se pone más lindo y más profundo a medida que avanzamos en los versículos, porque ahora vamos a meternos en el capítulo 5, que es el meollo de este episodio puntualmente. Dice el versículo 2, pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente como un ladrón en la noche. Miles de veces hemos escuchado esto, que Jesús viene como ladrón en la noche. Lo que ha generado esto, o el mal entendimiento de esta expresión como ladrón en la noche, es que muchos nos hemos tomado la libertad de decir, bueno, como yo no sé cuándo viene Jesús, entonces no tengo un sentido de urgencia. Que llegue cuando tenga que llegar, mientras tanto yo vivo mi vida, sirvo al Señor, voy a la iglesia, tengo una vida, una relación con Dios, una vida de comunidad cristiana, pero queda ahí, ¿no? Sin ningún tipo de esperanza o pensamiento respecto a lo que ha de venir. Pero fíjense cómo sigue desarrollando esto, porque aunque muchos nos hemos estancado con este versículo, si continuamos leyendo, nos da claridad respecto a una realidad que podría golpearnos fuertemente a nuestra manera de ver las cosas. Dice en el versículo 3, cuando la gente esté diciendo todo está tranquilo y seguro. O en otra versión, cuando la gente esté diciendo paz y seguridad. Fíjense lo que continúa después. Entonces le caerá encima la catástrofe tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada, y no habrá escapatoria posible. Fíjense si lo comparamos con Mateo capítulo 24, lo que vinimos estudiando estos episodios anteriores. Jesús está comparando la segunda venida, su segunda venida, con una mujer embarazada, ¿sí? Y Pablo vuelve a utilizar nuevamente esta comparación porque de alguna manera esta comparación con una mujer embarazada es un ejemplo muy práctico. Si se acuerdan en episodios anteriores les compartí estas dos palabras, intensidad y frecuencia. Las contracciones en una mujer embarazada van en intensidad y frecuencia, es decir, a medida que nos vamos acercando al día de alumbramiento, al día del nacimiento del bebé, cada vez hay más intensidad en las contracciones y más frecuencia. De la misma manera va a ocurrir con la venida de Jesús. Pero fíjense como el apóstol dice acá, cuando estén diciendo todo está tranquilo, y no sé si les pasa a ustedes, pero creo que muchas veces nosotros estamos en ese lugar. Estamos tranquilos, estamos bien. Cuando digamos paz y seguridad, a muchos ahí le va a llegar como un ladrón en la noche. Aún aquellos que dicen ser cristianos, aún aquellos que se congregan, que sirven a Dios, pero que están adormecidos. Adormecidos por la rutina, adormecidos por las circunstancias, por la religión, o incluso por la propia ignorancia, o por ignorar esta realidad y este mensaje. Y continúa diciendo versículo 4. Pero ustedes, pero vos que estás escuchando este podcast, pero yo, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas y no serán sorprendidos
cuando el día del Señor venga como un ladrón. O sea, el día del Señor no va a venir como un ladrón para aquellos que estén dormidos, para aquellos que estén ignorando completamente lo que está pasando en el mundo y en la realidad espiritual. Dice el versículo 6, así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás, estén alertas y lúcidos. Es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan, pero los que vivimos en la luz estemos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor, y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. A mí me impacta mucho esto porque nos está mostrando dos tipos de personas. Aquellos que están en ese lugar de todo está tranquilo y seguro, todo está bien, nadie está consciente de lo que está pasando y de repente llega Cristo y son tenidos en sorpresa. Pero dice Pablo, ustedes no son parte de ese grupo, que son de aquellos que en la noche se emborrachan. Fíjense, lo podemos comparar justamente con otro pasaje que el apóstol también lo dice, que dice, no se emborrachen con vino, porque eso genera confusión, más bien sean llenos del Espíritu Santo. O sea, continuamente llenarnos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque este sistema, a lo cual en Apocalipsis se va a hablar de Babilonia, y lo vemos también en el libro de Daniel, hay un sistema que ya está dirigido por el infierno y que está preparando también un camino para la llegada del anticristo. Este sistema babilónico, que es un sistema de este mundo en el que nos estamos moviendo continuamente, es un sistema pensado para emborrachar. Y no estamos hablando puntualmente de alcohol. Acá cuando estamos hablando que en la noche, dice en el versículo 7, es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan. Es decir, hay generaciones enteras que están emborrachadas. Generaciones enteras que están dormidas, que están anestesiadas por un sistema que poco a poco los va abrazando y abrazando. Nadie se emborracha de un segundo a otro. Hay un proceso para que alguien esté bajo la influencia del alcohol o de alguna sustancia. Nadie lo hace de un segundo a otro. Y así las generaciones, lamentablemente, a veces están sumergidas en una especie de borrachera de un sistema que está diseñado pura y exclusivamente para que haya generaciones que no estén preparadas para lo que ha de venir. Así que estos podríamos llamarlos hijos de la noche o hijos de la oscuridad, aquellos que han tomado la decisión consciente o inconscientemente de estar bajo esta influencia de un sistema que los apaga y los va anestesiando de la realidad espiritual. Pero hay otros que son hijos de la luz. Hijos de la luz. Dice el versículo 5, pues todos ustedes son hijos de la luz, son hijos del día y no van a ser sorprendidos porque van a estar preparados. Por eso manténganse firmes, manténganse en guardia. Y no es una casualidad que en los episodios anteriores hablábamos de esto. ¿Por qué? Porque por lo menos 50 veces en el Nuevo Testamento la palabra nos invita a estar preparados, a estar lúcidos, a estar despiertos, a no perder el tiempo, a estar viendo las cosas con los ojos de Dios, teniendo en nuestro corazón el reloj de Dios. Ahora, lamentablemente, muchos aún escuchando este mensaje que piensan que quizás es una moda, que es algo temporal, algo que en algún momento ya va a terminar, son de aquellos que los nombra en los versículos siguientes, en el versículo 19. Fíjate lo que dice, en el mismo versículo, ¿no? No apaguen al Espíritu Santo, no se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno, aléjense de toda clase de mal. En estos dos versículos, no apaguen al Espíritu Santo, no se burlen de las profecías. Dentro de los hijos de la noche, ¿no? O de los hijos de la oscuridad, de las tinieblas, hay creo que dos tipos. Aquellos que están en ese lugar porque se dejaron seducir por este sistema y están embriagados, están borrachos por todo lo que este sistema está ofreciendo de manera temporal porque todo tiene fecha de vencimiento. Pero si no entran dentro de ese grupo, hay otro grupo que tiene que ver con aquellos que están ignorando las profecías. Y quiero decirte esto, ignorar las profecías es burlarte de las profecías. ¿Por qué? Porque si yo soy consciente de lo que está escrito, lo puedo leer, lo tengo al alcance de mis manos, y aún así las ignoro, es estar burlándome de lo que verdaderamente Dios nos está pidiendo que hagamos. Y fíjense
como en estos dos versículos es una continuidad, porque nosotros lo dividimos por versículos por una cuestión de practicidad. Pero el apóstol estaba mandando esta carta a los de Tesalónica, y esto que lo decía de continuo, o sea, no apaguen el espíritu y no se burlen de las profecías. Aquello que está escrito, que está profetizando algo, es para tomarlo en nuestras manos, comerlo, abrazarlo, meterlo en lo profundo de nuestro corazón, empezar a obedecerlo y tenerlo como una hoja de ruta, como un norte. Las profecías son nuestra hoja de ruta para esta temporada. No vamos a saber hacia dónde ir si no tenemos ese GPS espiritual que nos ofrece la palabra. Y hay una infinidad de profecías que están hablando de lo que va a pasar. Muchas de ellas ya se cumplieron. Se cumplieron con el Cristo nacido donde nació, con el Cristo crucificado, con el Cristo resucitado, con todo lo que ya pasó hasta acá. Pero hay cientos de versículos que nos están hablando de la segunda venida de Jesús. Como te dije la vez pasada, esto representa por lo menos un 24%, un cuarto de tu Biblia hablando sobre los últimos tiempos. Esto es muy fuerte porque la Biblia está gritando algo. E ignorar las profecías es burlarnos de ellas, porque sabiendo que están ahí no hacemos caso a lo que manifiestan. Por eso la manera de ser hijos del día primero tiene que ver con no ignorar las profecías, no ignorar lo que está escrito en la palabra, porque si está ahí es porque verdaderamente Dios nos está diciendo algo para esta temporada y para este tiempo. Y en segundo lugar, empezar a meternos de lleno en esto, empezar a profundizarlo, a estudiarlo, pedirle entendimiento a Dios, pedirle revelación, pedirle que su Espíritu Santo nos llene, y nos llene tanto entendimiento y profundidad que no solamente estemos conscientes de un evento, sino que estemos conscientes de una persona, que en definitiva es lo más importante, porque no esperamos un evento, esperamos a una persona. Lo que mueve nuestro corazón es la persona de Jesús, nada más. Y si nosotros nos vamos al libro de 2 Timoteo, la carta a Timoteo, que también la escribe el apóstol Pablo, fíjense lo que dice este versículo en el último capítulo, en el capítulo 4 de 2 Timoteo, en el versículo 7, versículo 8, son dos versículos que me encantan y son clave. Esto le dice Pablo ya terminando su vida, terminando su proceso de vida, ¿no? Y dice, versículo 7, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. En otras palabras, o en otra versión, dice para aquellos que aman su venida. Pablo le está diciendo a Timoteo, hay una corona para mí, que yo me mantuve firme porque amo su venida, pero hay una corona también para todos aquellos que se mantengan firmes amando y esperando lo mismo. Y quiero decirte esto, que la salvación es por gracia, pero las coronas tienen que ver con decisiones contundentes que vos tomes y que vos elijas si querés ser de los hijos de la noche, dormidos, que están diciendo paz y seguridad, o sea, están entretenidos con este sistema o ignorando lo que la palabra dice, o sos de los hijos del día, que esperan y apresuran, que están preparados, que están en intimidad, que están metiéndose en lo profundo, entendiendo que Cristo viene. Para vos, que estás en ese lugar, quiero decirte, te espera una corona de justicia, que cuando venga Cristo te la va a dar. O sea, vas a tener ese honor, ese privilegio de recibir una corona por parte de ese juez justo. ¿Por qué? Porque amaste su venida, lo amaste a Él, y porque lo amaste a Él te preparaste. Nadie puede amar lo que no conoce. Nadie puede amar aquello que ignora. Así que para amar la venida del Señor y para ser hijos del día, hijos de la luz, es necesario que no ignores las profecías, sino que te metas en ellas y le digas, Señor, yo quiero ser parte de esa iglesia gloriosa que te espera y que te va a encontrar, que hoy adora con ojos cerrados, pero llegará el día que te va a adorar con ojos abiertos, viéndote cara a cara. Así que quería compartirte esto, espero que de alguna u otra manera esto haya impulsado tu vida a ser hijo del día, hija del día, porque para eso fuiste creado y para eso fuimos llamados. Espero que esto sea de bendición a tu vida, y si así lo es,
que lo compartas con los demás. Mi nombre es Matías Aurich, esto es Esperando y Apresurando. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau.